Hola, hola. Bienvenidos una vez más a su clase de Historia de quinto grado. La clase anterior comenzamos a estudiar la vida de Benito Juárez, uno de los personajes más importantes del periodo conocido como la Reforma. De la mano del historiador Enrique Flores Cano, conocimos cómo era el lugar donde creció Juárez y además aprendimos que uno de los pilares de su lucha era lograr la igualdad entre todos los mexicanos. En la clase de hoy vamos a seguir conociendo sobre su vida y su participación en la historia de nuestro país, específicamente durante el tiempo de la intervención francesa, pero sobre todo al respecto de sus logros durante el periodo conocido como la República Restaurada. ¿Ya están listas y listos con su libro de texto de Historia de quinto grado? Recuerden anotar todos los datos que les parezcan relevantes. Vamos a continuar viendo el video sobre Benito Juárez. ¡Corre video! La consecuencia inmediata es lo que se llama la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años, ¿no? Hoy vemos a los liberales de la Reforma como héroes, como gigantes y demás, pero en ese momento eran realmente una minoría, con ideas muy avanzadas, muy ilustradas, muy modernas, ¿no? Pero en un país, digamos, cuya historia, cuya cultura, cuya tradición era otra. No toda la gente lo aprobó. Entonces, no era popular en 61. Pero cuando vence a los franceses, realmente lo recibe la Ciudad de México desbordada. Hay una guerra que ganan los liberales, pero que poquito tiempo después tienen que enfrentar a otro enemigo. Ya no es estrictamente hablando el enemigo interno, sino viene la intervención francesa. Y con la intervención después llega lo que se conoce como el Segundo Imperio, Maximiliano, ¿no? Que siempre se ha querido representar ese periodo como que nos vino de fuera, ¿no? Pero lo cierto es que en México había conservadores todavía. Aunque hubieran perdido la Guerra de Reforma, había gente que apoyaba a Maximiliano, ¿no? Su relación con la Iglesia era problemática porque luego resultó que Maximiliano también era muy liberal en cuestiones morales, religiosas. El hecho de que Maximiliano se haya tratado de meter tanto en la administración de instituciones eclesiásticas sí de verdad nos deja con muy mal sabor de boca. Entonces, la Iglesia entra a la República Restaurada, digamos, de cierta manera resignada a construir un mundo paralelo. La República Restaurada pone las cosas en su lugar, de cierta manera, ¿no? La Iglesia se reconcilia con el papel que va a desempeñar y el Estado también. Bueno, históricamente se llama República Restaurada el proceso que sigue al final de la guerra con Maximiliano, de la guerra entre Juárez y Maximiliano, pero la idea de República Restaurada sobre todo yo creo que correspondería al sentido de un hecho fundacional. Y entre el momento de la proclamación de la independencia a principios de la década de los 20 y el momento de la República Restaurada asistimos a un proceso en el cual toda una sociedad cambia sus estructuras. En realidad, la historia no funciona como compartimentos perfectamente estancos, sino que lo que tenemos son procesos de larga duración en la cual las cosas van cambiando. Hay una frase famosa que a mí me gusta mucho recordar, que es que el pasado es un país extraño en que las cosas se hacían distintas. El carruaje fue, digamos, la oficina, el medio de transporte de Benito Juárez desde que abandonan la Ciudad de México ante la toma de Puebla por parte del ejército francés, y que va a ir transportando a este gobierno itinerante, porque no es nada más a Benito Juárez, digamos, como persona, sino es al presidente constitucional de la República, con el archivo de la República, con su gabinete, que van a ir, digamos, de ciudad en ciudad, no huyendo, pero tratando de mantenerse fuera del territorio que estaba cayendo bajo dominio francés. Entonces van a ir a San Luis Potosí, van a ir a Monterrey, a Chihuahua, y luego se quedan en Paso del Norte, ¿no? donde establecen el gobierno de la República, digamos, en el exilio casi, ¿no? Nunca pasa del otro lado, pero sí está ya ahí contra la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que representa, digamos, este enorme esfuerzo que significó mantener un gobierno constitucional en este contexto de guerra internacional.
y pues se ve, ¿no?, que es un carruaje no muy grande, es un carruaje negro que tiene estos motivos muy discretos, ¿no?, el águila coronada por el gorro frigio republicano. Entonces representa también, digamos, simboliza esta austeridad republicana frente a lo barroco que podía ser la idea que tenían los mexicanos de un imperio. Cuando vence a los franceses, que los franceses se ganaron el odio por, digamos, modos de sentirse superiores, realmente lo recibe la Ciudad de México desbordada. La visita, lástima que les llueve en el banquete y todas esas cosas, pero porque llega en julio, ya sabemos que en México las lluvias no perdonan ningún festejo. Entonces, pero allí se nota el cambio de posición. El primer mito nacional, desde mi punto de vista, ya como mito nacional, es precisamente el presidente Juárez. Y esto es gracias, entre comillas, digámoslo, a la intervención francesa, ¿no?, y a la oposición que él mantiene durante esos años, el liderazgo que él mantiene, que es lo que lo convierte en esta gran figura nacional, ¿no? Por primera vez, el viaje que él hace de la Ciudad de México hacia el norte, huyendo de los franceses, la presencia que él tiene en todo el norte y la que ya tenía como gobernador de Oaxaca en el sur, ¿no? Es decir, él es la primera gran figura nacional, ¿no? Porque uno a lo largo del siglo puede ver en el desenvolvimiento de Juárez como político, en el crecimiento de Juárez como político, puede ver la historia política del siglo XIX en México hasta su muerte, ¿no?, hasta 1872, mediados de los 70. Yo mencionaría tres cosas. La primera es el liderazgo que él tiene frente a la intervención extranjera. Él era una persona absolutamente determinada, muy terco, muy necio, ¿no?, con una determinación muy, muy pronunciada, muy marcada. Y cuando él decide enfrentar a los franceses, la intervención, se mantiene firme y mantiene ese liderazgo y logra mantener a todas las facciones liberales juntas para poder enfrentar a los franceses. Y una vez que logra vencer a los franceses, porque se dan las circunstancias para que lo haga, entonces emerge como un líder absolutamente indisputado, indiscutible, ¿no? Yo mencionaba que Porfirio Díaz se levantó en armas en contra del presidente Juárez, pero pues es un levantamiento que fracasa inmediatamente. Es el primer levantamiento de Porfirio Díaz en la Noria, porque no hay ningún político que se pueda enfrentar a Juárez como líder nacional. Él muere siendo presidente precisamente por eso, a pesar de que las facciones liberales, pues no todas estaban de acuerdo completamente con Juárez, pero su liderazgo fue indisputado. Entonces el liderazgo es el primer factor. El segundo factor es que en toda América Latina se empieza a ver a Juárez como el símbolo de la resistencia al imperialismo tanto norteamericano como europeo. Entonces esto lo exalta de una manera que ninguna otra figura en México había sido exaltada, no solamente dentro del territorio, sino también en América Latina. Y esto pues fortalece el nacimiento y el crecimiento de este mito que es Juárez. Quizás Juárez es el personaje histórico mexicano que más se reconoce, ¿no?, y quizás el más entrañable, el que más la gente más quiere. Es menos polémico que los héroes de la Revolución, por ejemplo. Y tenemos esta idea de un Juárez totalmente imperturbable, ¿no? Decimos, ¿no?, le hace lo que el viento a Juárez. Y yo creo que es esta imagen que cultivó el mismo Juárez, ¿no? Juárez era muy cuidadoso de cómo se vestía, de cómo decía las cosas, incluso de cómo se vestía y cómo se arreglaba su señora, ¿no? O sea, la discreción, la austeridad republicana. Entonces, creo que este legado, esta imagen que nos deja para la posteridad es una imagen que él fabrica, ¿no?, de Juárez, el republicano,
el hombre apegado a la ley. Una es la imagen que tiene él en vida, ¿no? La imagen que él ocupa para representar su gobierno, para representarse siempre austero en oposición a este oprobio del maximato, ¿no? Con esta riqueza y los emperadores y el castillo de Chapultepec y todo esto. Él decide mostrarse siempre austero, vestido de negro, ¿no? Y hacer esta imagen como contrastada. Y una vez que muere, después de que muere la persona, queda el símbolo. Benito Juárez es un ícono de la historia en México, sobre todo del triunfo de lo mexicano, de lo liberal sobre lo conservador, de los símbolos nacionalistas patrios. Y es curioso cómo su imagen, desde las primeras 11 fotos que se le toman, o sea, se conocen 11 retratos, 11 clics, digamos, que le hicieron en vida a Benito Juárez, de los cuales surgió la mayoría de los retratos, las postales, los billetes, todo lo que se reprodujo hasta en cajetillas de cigarros en 1910, por ejemplo. Lo que sucedió en el siglo XX es que como la imagen de Benito Juárez fue utilizada por el Prismo y sobre todo por el TGP, esta imagen como del grabado en madera tan nacional se vuelve un poco anquilosada a principios del siglo XX. Ya la gente no se identifica para nada con estas imágenes gloriosas del héroe en blanco y negro. Entonces hay que ver qué significa para ahora los jóvenes, ¿no? Diego Rivera era un gran admirador de Benito Juárez, no solo a nivel simbólico, sino también admiraba a su persona y sentía que tenía cierto nexo con él, incluso familiar. En este mural que retrata los periodos más importantes de la historia de México, es un mural muy bonito porque es como si todo México del siglo XX, del XIX, del XVI, del XV se reuniera en la Alameda a dar un paseo. El lado izquierdo es el que corresponde al juarismo y al siglo XIX, aunque está mezclado por todas partes. También está representado Santana del lado izquierdo, que fue el que finalmente lo corre bueno, lo lleva al exilio. Están el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota acompañados de Miramón y del comandante Achille, que era el que perdió la guerra, ¿no? Juárez lo representa muy grande, ¿no? Como un personaje grande, más grande que todos los demás. Tiene en la mano la Constitución de 1957 y las leyes de reforma. Diego Rivera era un anticlerical declarado, entonces por supuesto que admiraba toda la labor que hizo Benito Juárez. Imagínese usted salir de un pueblo de 20 familias, no hablar español, en un país donde es la lengua franca. Entonces, y morir hablando 4 idiomas, ¿cuál otro gobernante hemos tenido como ese? Es un milagro, es un hombre excepcional, un gran abogado, un buen presidente, y además de atreverse a desafiar a un poder internacional, un héroe nato. Porque siempre nos gusta tener héroes que los fusilan o los queman o cualquier cosa, pero fracasados. Es bueno tener un presidente que murió en su cama y que lo nombraron benemérito de las Américas, ¿no? Y lo reconocieron en todas partes. Benito Mussolini se llamó Benito por Benito Juárez. Pero también tienen razón en algunas cosas. Algunas cosas tenía defectos don Benito, y desde luego era político, era tramposillo, igual que don Porfi. La historia en la cual tenemos grandes personajes que se convierten en santos laicos de la patria. Y, desde luego, el caso de Benito Juárez es un caso absolutamente espectacular. Quiero decir, es San Benito Juárez, en realidad yo creo que sería la denominación exacta. Yo soy reacio, ¿por qué? Porque como historiador, y ahí me remito a una afirmación de Gorman que a mí me parece especialmente lúcida, nosotros no tenemos la función de juzgar el pasado. Tenemos la función de entender el pasado. No podemos decir estos son los buenos y estos son los malos. Lo único que podemos hacer es intentar, de la manera más honrada posible, explicar por qué unos tomaron unas posturas y por qué otros tomaron otras posturas. No creo que la historia sea un enfrentamiento entre buenos y malos. Y en este caso concreto, el gran santo Benito Juárez, el gran verdugo Maximiliano de Habsburgo. Dando por supuesto que unos y otros querían construir una sociedad
que ellos consideraban que era la mejor. Finalmente, lo de que alguien pase a ser el santo y alguien el verdugo de la historia consiste en algo tan absolutamente casual como que le haya ganado o haya perdido. Si hubiese ganado Maximiliano de Habsburgo en estos momentos, el santo de la historia sería Maximiliano de Habsburgo y no Benito Juárez. Juárez nos deja un legado político muy importante que es el alma del liberalismo del siglo XIX. Además, Juárez vivió en la única época que podemos llamar realmente de democracia en México en el siglo XIX, que es la República Restaurada. Pero esta idea de Juárez, que hereda Lerdo de Tejada y que sí lo logra hacer después Lerdo, es el liberalismo que va a permanecer a lo largo de todo el porfiriato y que nos va a llevar a la revolución. Entonces, la Constitución de 1917, que es la que hoy nos rige, tiene esa alma liberal ahí adentro, ¿no? La conserva Carranza, que se forma en el liberalismo del siglo XIX y que, por cierto, admiraba muchísimo al presidente Juárez. Cuando propone su reforma al Congreso Constituyente en 1916-17, él mantiene esta propuesta liberal que se queda en la Constitución y la Constitución hasta hoy tiene, digamos, ese espíritu liberal, sin perder, por supuesto, el ideal de tener una nación, una identidad política, una identidad nacional. Entonces el legado de Juárez es muy, muy importante. Vive en una época muy convulsa y la mayor parte de su vida la pasa o peleando militarmente, siendo líder, digamos, de un ejército, o liderando una facción que está tratando de imponerse políticamente a otra. Pero al final deja este legado que no se puede negar, ¿no? Y que está en el espíritu, digamos, de lo que hoy es México. En este recorrido que hemos hecho, creo que hemos visto que la figura de Juárez es algo inusitado en la historia de nuestro país. Y lo recordamos porque su pensamiento y su acción siguen siendo lecciones permanentes hoy para los mexicanos y para las nuevas generaciones. Recordamos a Juárez porque también en ese siglo XIX tan terrible, con guerras fratricidas, invasiones extranjeras, etc., él cuidó la bandera de la unidad como ningún otro. En su partido unió a quienes divergían o tenían oposiciones fuertes. Y contra el extranjero fue nuestro baluarte, nuestra roca, el quien mejor defendió la autonomía, la independencia y la defensa nacional. Entonces lo recordamos por eso, porque sigue siendo un protector de nosotros, un protector de la república que él nos heredó. Pero también recordamos por su conocimiento profundo de la diversidad social, política, económica, étnica de este país. Y también recordamos hoy a Juárez, porque frente a esa gran lista, ese gran elenco de héroes derrotados, Juárez es un héroe triunfador. Juárez es un héroe victorioso. Y admiramos hoy a Juárez porque frente a los casos escandalosos
de corrupción y de injusticia, Juárez fue un hombre honrado, honesto, que vivió toda su vida cumpliendo con sus principios. Él hizo una familia, formó un Estado, nos dio el ideario republicano y liberal que sigue vivo hoy en nuestra memoria y permaneció siendo un hombre honesto. En eso sigue siendo ejemplar para nosotros y las generaciones presentes y futuras. ¿Qué les pareció? ¿Conocían todos esos datos sobre la vida y obra de Benito Juárez? Sin duda, la vida de los personajes históricos se relaciona enormemente con la historia de nuestro país. Me pareció muy interesante. De hecho, me llamó mucho la atención cómo pasó a ser un ícono tan importante de nuestra historia. Definitivamente es uno de los personajes más reconocidos por el triunfo de los liberales sobre los conservadores. Sí. Ay, a mí me gustaría mucho leerles un fragmento de un discurso que leyó como protesta, tomó protesta, como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Este discurso lo pronunció el 1 de diciembre de 1871 y Juárez lo presentó así. Sería importante que las alumnas y los alumnos en casa trataran de identificar las principales palabras y principios que Juárez defendió y que pudimos ver en los videos. Es una actividad muy interesante la que propones, Jenny. Elabórenla en casa. El texto de Juárez dice así: Ciudadanos diputados, al protestar ante el Congreso de la Unión el desempeño leal y patriótico del difícil encargo que me confiriera por un nuevo periodo constitucional, la elección del pueblo y de sus legítimos representantes, comprendo la inmensa responsabilidad que va a pesar sobre mi conciencia. Aún en circunstancias menos azarosas, ese encargo importa un compromiso de suma gravedad, a causa de la lucha que ha de durar por algún tiempo en nuestro país contra los elementos hostiles al orden, a la paz y a las instituciones democráticas. Mas cuando esas dificultades ordinarias se agregan las que ocasiona una sublevación tan amenazadora como la que últimamente ha estallado, la responsabilidad que hoy acepto abrumaría por completo mi espíritu si no creyera, como creo firmemente, que mi auxiliar más poderoso ha de ser el buen sentido de la nación, ansiosa por la paz y el imperio de las leyes que ella misma ha sancionado. Desde que conquistó gloriosamente su independencia, nuestra patria parecía consumirse en luchas estériles que a veces, sin embargo, revelaban el instinto del pueblo pugnando por sacudir añejas preocupaciones, en las que estaban vinculados intereses de clases privilegiadas. Al fin, se pudo ganar una victoria completa sobre esos intereses, planteando los principios proclamados en la Revolución de Ayutla y en las leyes de reforma. Al mismo tiempo, quedó afirmada la Constitución que hoy nos rige y con ella el principio cardinal de toda sociedad política, el de la legalidad, el de la sujeción a la voluntad del pueblo, expresada del único modo que ese pueblo ha establecido. Pues hay muchas palabras que puedo relacionar con Juárez, pero sin duda de las más importantes puedo decir leyes y democracia. Muy bien, Jenny. El día de hoy terminamos nuestro panorama general sobre la vida y obra de Benito Juárez y pudimos identificar su participación en distintos hechos históricos y sus logros políticos y sociales. El Benemérito de las Américas luchó por construir una sociedad que él consideraba la mejor para el México de esos momentos. Y también aprendimos que parte del legado de Benito Juárez es el liberalismo, que permeó de manera muy importante muchas de las ideas políticas que perviven aún en nuestros días. Recuerden que iremos profundizando en cada uno de estos temas a lo largo del ciclo escolar. Así que si quieren saber más sobre la vida de distintos personajes, los invitamos a que investiguen la biografía de alguno de ellos, como Emiliano Zapata o Porfirio Díaz. Estamos seguras de que podrían llevarse grandes sorpresas. Y agradecemos que nos acompañan en estas clases y los esperamos en la siguiente. Así que, maestra Ceci, nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.
Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Juárez y la República, parte 2 de Historia de Quinto Grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Desde muy pequeña mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje, mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años, decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar.
En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú puedes ser la llave de ese conocimiento.